Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una transmisión más. Como sabemos, bueno, ahorita por la contingencia y la pandemia, pues seguimos transmitiendo en vivo. Esta mañana, pues estamos muy contentos de que nuestros pastores, el pastor Secundino y la pastora Dulce, nos hayan pues cedido las cámaras, pues para compartir el mensaje del día de hoy. Así que esperamos que se conecten, que nos regalen por ahí un like, un comentario y que nos ayuden a compartir, pues porque la palabra de hoy seguramente no solamente va a edificar tu vida, sino que seguramente hay alguien, hay un corazón ahí dispuesto a escuchar la palabra que hoy tiene el Señor para nosotros. Y sobre todo en estas fechas decembrinas, esas fechas navideñas, es bien cierto que pues la gente tiene como más abierto su corazón, es como más receptivo a la palabra. A mí me encanta eso de ir por el centro, igual este año va a ser un poquito diferente, pero ir caminando por el centro y que en todas las tiendas, pues bien o mal hay alabanzas al Señor con motivo de la Navidad, y es muy padre escuchar que la gente está exaltando y que está reconociendo pues que Jesús, Dios encarnado aquí en la tierra, que vino a morir, a dar paz, a dar amor, a dar salvación. Así que aprovechemos estos tiempos en que los corazones están más sensibles, pues para compartir la palabra, y seguramente el mensaje de hoy pues va a tocar a alguien por ahí. Así que si estás conectándote, aprovecha y comparte por ahí este videito. Así que pues vamos a iniciar ahí en casa, nuestros hermanos que estén ya conectándose, un saludo a todos. Aprovechen a reunir a la familia, dejen por ahí la tacita de café si estaban desayunando, y todos juntos vamos a levantar en casa ese altar de adoración. Vamos a levantar en casa vamos a crear esa habitación para que la presencia del Señor descienda, habite en sus hogares, inunde ese templo que ahora es la casa de cada uno de nosotros, y sobre todo que llene el corazón de nosotros y de nuestra familia. Así que vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestro tiempo, busca un lugar cómodo, siéntate donde alguien más pueda escuchar o ver desde el celular o la computadora donde lo estés viendo, y vamos a iniciar pues este tiempo de culto a nuestro Dios, el Dios vivo. Así que para iniciar yo quisiera que oráramos brevemente, y después nada más quiero compartir con ustedes una alabanza para después darle lugar a la palabra del día de hoy. Así que si me acompañas a cerrar tus ojos ahí donde estés y decir: Padre Santo, gracias Señor Dios, porque esta mañana nos permites escuchar de tu palabra, escuchar de un mensaje, Señor Dios, que viene directo de tu corazón para cada uno de nosotros. Esta mañana, Señor Dios, abrimos nuestro corazón, disponemos, Señor Dios, nuestra voluntad, nuestra actitud, Señor Dios, para que tú nos hables. Quita, Señor, toda distracción, quita, Señor, toda dureza de nuestro corazón, y permítenos, Padre eterno, que esa semilla que caiga el día de hoy sea una semilla que dé mucho fruto dentro de nosotros. Primero, Señor Dios, queremos darte gracias por la vida, gracias, Señor, por este tiempo, gracias porque aunque sea de esta manera virtual, pues podemos tener comunión contigo, podemos, Señor, buscar de tu presencia, podemos, Señor, alimentarnos de tu palabra. Recibe esta mañana, Señor Dios, esta alabanza y esta adoración que en cada uno de los hogares de las personas que están escuchando esta transmisión se va a levantar, Señor. Que la alabanza y la adoración que sale de las bocas de cada uno suba, Señor Dios, hasta tu trono sin ningún estorbo, y que podamos, Señor, ministrar tu corazón, y que podamos, Señor, sacarte una sonrisa, y que disfrutes de la alabanza y la adoración de tu pueblo. Le damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú estás en todas partes, y aún en nuestros hogares o desde donde te estemos escuchando, desde una cama de hospital, desde nuestra recámara, desde la sala, desde nuestro auto, Señor, en cualquier lugar tu presencia va con nosotros, y tu oído está ahí siempre presto para escucharnos, y tu mano, Señor, siempre está ahí para bendecirnos. Recibe esta mañana gloria, recibe esta mañana honra, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que yo quisiera que cantáramos juntos una canción. Me voy a sentir un poquito rara yo solita, extraño a mis amigos, hermanos y compañeros del grupo de alabanza, pero vamos a cantar esta canción muy conocida por todos, y pues cuando cantemos, pues
cantarlo con el entendimiento y con la seguridad de que Dios está escuchando lo que estamos diciendo. Amén. Así que vamos a cantar esta canción. Espero que se escuche y perdonen mi desentonado. Salí de un cuadro de la garganta, entonces no ando del todo bien, pero para el Señor. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero adorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Dile, no me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para
hagamos como si fuera para ti, pensando en ti, pensando que es para darte gloria, para darte honra y para darte alabanza. Haz de nosotros, Señor, unos adoradores en espíritu y en verdad. Unas adoradores, Señor Dios, que donde quiera que vayan, seamos portadores de tu gloria, Señor, que a donde quiera que vayamos brillemos para ti, que la gente, Señor Dios, note tu presencia en nosotros, debido a que nosotros nos preocupamos por agradarte con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todos nuestros actos, con todo nuestro corazón. Que de nuestra boca, Señor Dios, siempre salga alabanza, siempre salga adoración, Señor, y que siempre, Padre, que veas nuestra vida, emanes una sonrisa, Señor Dios, y que encuentres en nuestros corazones un corazón conforme al tuyo. Te damos gracias, Señor Dios, te damos gloria, te damos honra, Señor, y sea tu nombre exaltado y levantado por los siglos de los siglos. Te amamos, te adoramos, mi Dios. Amén. Gracias, Señor. Y gracias, mis hermanos, por acompañarme en esta alabanza. A lo mejor no muy bien entonada, pero no puede empezar tu día sin regalarle una alabanza y una adoración desde el corazón a nuestro Dios. Así que, bueno, sin más preámbulo, le voy a dejar lugar a la palabra que hoy la va a compartir mi esposo Eleazar. Así que quédense conectados, jalen su Biblia, su cuadernito por ahí si quieren tomar nota. Y pues que Dios les bendiga. Nos vemos por ahí conectados. Dejen un mensajito. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Gracias por estarnos escuchando, por estarnos sintonizando en esta ocasión. Gracias al pastor, gracias por la oportunidad nuevamente que me da de compartir lo que es la palabra de Dios. Siempre es un privilegio poder dar esta palabra, dar algo para lo que es la congregación, dar parte de lo que Dios nos ha enseñado. Yo creo que dentro de algo que he aprendido por parte de mis pastores y por supuesto también de mi papá, es que eso que Dios nos enseña hay que reproducirlo, hay que compartirlo, hay que dar hacia con los demás, porque si Dios nos ha enseñado cosas buenas, también hay que dar de esas cosas buenas a los demás. Entonces, gracias por esta oportunidad y quiero empezar con lo que es con el pasaje de la Biblia que vamos a ver el día de hoy. Va a ser Lucas capítulo 15. Tal vez si llegan a escuchar ruidos o si llegan a escuchar un poquito de canciones de los perros, bueno, porque estamos grabando desde casa, como pueden ver, estamos grabando desde el cuarto de mi hija, y tal vez es el mejor escenario para poder compartir este pasaje. Es Lucas capítulo 15, y en Lucas capítulo 15 encontramos tres parábolas. Encontramos la primera parábola, que es la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Y la tercera parábola es la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, ¿no? ¿Por qué decía que es el mejor lugar para poder compartir? Porque quiero hacer un poquito más énfasis en lo que es la tercera parábola. Esa parábola es algo que ya conocemos tal vez todos, ya es algo común dentro de lo que es en el entorno cristiano. Inclusive fuera del entorno cristiano, yo creo que todos se saben mucho esa historia. Pero quiero que veamos esa historia un poquito tal vez desmenuzado, como cuando haces las quesadillas, el queso de hebra, ¿no? Que es desmenuzarla, que quede más delgadita el queso. Bueno, quiero hacer esa historia un poquito más así desmenuzado en algunos puntos en los cuales yo dije, Dios aquí habla, Dios me está hablando de esta forma. Para poder empezar, ¿por qué es que escogí esta historia? Y quiero contarte de que, bueno, tal vez algunos ya lo saben, tal vez algunos tal vez no lo sepan, pero yo ya soy papá desde hace 3 meses y medio. Mi hija ya va a cumplir 4 meses, gracias a Dios. Y el hecho de ser papá me hizo un cambio de perspectiva, un cambio de ver las cosas.
Y no como persona, no quiero decir que yo haya cambiado y ya antes era una, ahora soy otra, sino como que vi más la profundidad de algunas cosas que antes no veía y ahora ya las veo, ¿no? En una ocasión, a un amigo pastor escribió en su Facebook que el hecho de ser papá hacía que los mensajes de paternidad fueran distintos a como antes de ser papá. O sea, él daba un mensaje de paternidad, tiene a su hijo o hija, y entonces ese mensaje cambia a una profundidad que es más directo por el sentimiento de ser papá. Yo leí esa expresión, como lo quiso sonar por Facebook cuando hizo ese comentario, y en su momento no me agradó mucho, porque dije, oye, pues yo no soy papá, pero no quiere decir que entonces no pueda darte un mensaje de papá. Tú que ya eres, o sea, tú ya tienes como que, no el derecho, sino como que ya tienes esa profundidad que otros no tenemos por no ser papá, como que no, dije, quería comentarle, decirle, oye, es que pues yo soy hijo y tengo un papá y mi papá me ha enseñado cosas, o sea, el hecho de que yo no sea papá no significa que yo no pueda dar un mensaje de papá con esa profundidad, con ese sentimiento, con esa expresión. Estaba equivocado, ¿no? O sea, realmente, cuando eres papá, ese sentimiento que te aflora de paternidad, yo creo que, los que este, no hemos tenido o no habíamos tenido esa oportunidad, no habíamos reconocido. Quiero explicarlo un poquito más sencillo. Lamentablemente a mí me pegó una enfermedad, hace un par de días, una enfermedad que está dando. Y esa enfermedad, una de las de los síntomas es que pierdes el olfato, y pierdes el sabor. Ya no soy, digamos que portador de la enfermedad para poder transmitir a otras personas, pero me quedó secuelas y que se van a ir quitando con el transcurso de los días. Una de las secuelas es el gusto. Yo no tengo el desgustar, o sea, yo pruebo un limón, para mí probar un limón es lo mismo que probar una manzana o una papaya, o sea, es el mismo, no tengo sabor, no tengo el sabor no tengo el tacto del gusto, de lo agrio, de lo dulce, de lo amargo. Si yo como pescado, para mí es comer pescado y pollo es igual. Bueno, entonces cuando dije, pues ahorita que nada más que se quite esta cosa, lo primero que voy a hacer es disfrutarme una memela. Dije, una memela, quisiera disfrutarla, quisiera. Y mira que yo soy amante de las memelas, a mí me encantan las memelas. Y dije, yo para mí si me das una memela en la mañana, desayuno y comida y cena, yo soy feliz. Pero de todos modos es algo que extraño el sabor de lo que es esa comida. Y dije, lo primero que voy a hacer, una vez que yo sienta el gusto de nuevo, voy a comer una memela. ¿Y por qué lo dije? Porque me encanta. Aunque ya lo haya probado antes, aunque ya conozca el sabor, el tener una pausa de ese sabor y volverlo a comer, para mí va a ser algo delicioso y que voy a disfrutar. O sea, voy a disfrutar de nuevo eso. Y tal vez pueda decir, antes lo comía y antes decía que era rico y era delicioso, pero ahora disfrutarlo va a ser de otra forma porque ya tengo otra perspectiva de algo que a mí me habían quitado la oportunidad, ahora la tengo. Entonces, es a lo que me refería con lo del sentimiento de papá. Tal vez yo decía, pues yo puedo dar un mensaje de papá porque soy hijo y yo conozco, para mí el mejor papá del mundo es mi papá. Entonces, lo que yo puedo aprender de ser papá y que puedo transmitirlo a otra persona es como mi papá es, porque para mí es el mejor del mundo, es un superhéroe mi papá. Pero ciertamente no tenía esa profundidad porque no había sido papá. Hace unos días pasó algo con mi hija. Pasó algo que me hizo reconocer cosas que aquí tengo apuntadas y quiero decírtelas. Pasó una tragedia, la verdad es que fue una tragedia en su momento y observé una enseñanza de Dios para conmigo. Aprendí que hay personas que me aman y que esas personas que me aman se preocupan por mí y por mi familia. No importa lo que haya pasado, no puedo hacer nada.
todo está en manos de Dios. Reconocí que puedo amar a alguien tanto que el corazón duele y que me entrego a más a Dios por pedirle el cuidado de esa persona. Y que el amor de papá, o sea, de Dios, es tan grande que nos da un regalo que se llama gracia. Y ahí se envuelve lo que es la salvación, perdón, el cuidado, la protección. Eso es gracia. Y ahí entonces me di cuenta de muchas cosas de Dios hacia conmigo. Porque pasó una circunstancia difícil en la cual yo dije, Dios, nada más me entrego a ti, perdóname, tú haz lo que tengas que hacer. Y encontré un sentimiento de lo que yo ya había sentido. O sea, yo no te puedo decir que yo no amara a alguien. Yo amo a muchas personas, amo a mi familia, amo a personas que Dios me ha puesto en medio del camino. Pero después de esa circunstancia sentí lo que es el dolor del corazón al amar a alguien por preocuparte de que esté bien. Yo sé que hay muchas personas que me aman, pero en ese punto vi el amor de las personas que me aman por el cuidado de mi hija, de lo que sucedió. Y vi que me aman a mí y a mi familia, porque son parte mía. No, yo siempre he visto que hay cosas que suceden, nos han pasado circunstancias, te ha pasado tal vez circunstancias en la vida en las que tú dices, es un momento difícil, pero pues estamos en manos de Dios. Pero hay circunstancias que te impactan tanto, que dices, es que no hay nada que yo no pueda hacer, o sea, yo no puedo hacer, o sea, no está dentro de mis manos. Me entrego totalmente a Dios. Tal vez hay puntos en que quieres decir eso, pero no te entregas totalmente a Dios y quieres solucionarlo con tus propias fuerzas, con tus propias manos. Y me pasó esa circunstancia. Y yo dije, yo no puedo hacer nada. Yo nada más se los dejo en las manos de Dios. Y aprendí que sí se puede hacer eso. Por más que a veces uno quisiera decir, es que yo puedo con mis propias fuerzas rescatar, poder, sanar, quisiera hacer algo, quisiera poder hacer algo más, pero hay puntos en los cuales es totalmente entregarte a Dios. Y eso es lo que está plasmado, todos estos puntos están plasmados en lo que es en la parábola del hijo pródigo. Y es lo que vemos en Lucas. Quiero que me acompañes, vamos a empezar con lo que es la lectura. Y no me gustaría empezar desde el versículo 11, donde es la parábola del hijo pródigo. Me gustaría empezar con los primeros versículos, porque aunque no es parte de lo que quiero hablarte, encuentro dos enseñanzas muy importantes aquí y que no quiero pasar desapercibido. Empieza con el versículo 1 y dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él se refirió a esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Primera enseñanza que encontramos. Quiero hacer una pregunta y la pregunta es, ¿por qué Jesús dedica tiempo a personas que no tienen buena reputación? Si se dan cuenta, en el versículo 2 dice, los fariseos y escribas, o sea, los conocedores de la ley, los que deberían ser aquellas personas que practican las cosas buenas porque conocen lo que es la ley, que es lo que dice que está bien y que está mal. Bueno, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Jesús, recibe a pecadores y con ellos come. ¿Qué encontramos aquí? La primera enseñanza es esto. Para Él, todos somos valiosos. ¿Por qué? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Jesús dedica tiempo a personas que no tienen buena reputación?
porque somos valiosos para Él. No importa quiénes seamos, qué hayamos hecho, lo que hayamos cometido ayer, lo que hayamos cometido hoy, no importa. Somos valiosos para Jesús. En esta historia, Él lo recalca. De hecho, vamos a leer la segunda parábola. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La segunda enseñanza es el arrepentimiento, el gozo que trae el arrepentimiento. Es tan grande el gozo que trae porque una persona se arrepienta, que dice que se hace fiesta en el cielo. Versículo 7 y versículo 10 es lo que dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10: y os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dos enseñanzas encontramos entonces en lo que es la introducción del capítulo 15. 1. Dios no importa. A Dios no le importa con quién o cómo seas o con quién esté. Él te ama. No importa qué es lo que hayas hecho. Tú eres valioso para Dios. Y segundo es que el arrepentimiento que Él ve en ti trae un gozo tan grande que eso lo disfrutan hasta en el cielo. Dos cosas. Y ahora después empieza lo que es la parábola del hijo pródigo. Y aquí, como te había dicho, quiero desmenuzar lo que es esta historia. No quería dejar desapercibido esta primera parte, porque quiero que entiendas algo. Somos valiosos y Dios se goza con nuestro arrepentimiento. La parábola empieza con la petición de un hijo hacia el padre. Después, parte de la historia, el hijo tiene arrepentimiento y quiere regresar a su casa. Y en la tercera parte de la historia hay un gozo por parte del papá porque regresa el hijo. Son del versículo 11 al versículo 32. No te voy a decir que vamos a ir viendo uno por uno, pero sí quiero que vayamos viendo puntos importantes de lo que Dios quiere que aprendas el día de hoy, o quiere recordarte tal vez. Y se divide esta historia en tres partes, como te había dicho: la petición del hijo, el regreso del hijo y el amor del papá. Vamos a leerlo, ¿por qué no? Vamos a leerlo y después dividimos estas partes y hablamos de unos puntos importantes. La parábola del hijo perdido, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado.
y comenzaron a regocijarse. Primera parte, la petición del hijo al padre. Aquí vemos en el versículo 11 y versículo 12 una solicitud. El hijo le pide al padre parte de lo que es la herencia. Hay un escritor que explica algo que me hace ver como que la perspectiva que te comentaba, otro punto, otro ángulo de la historia. Y es que el autor Henry, un escritor, dice, el hijo pidió parte de la herencia, pero veámosle que no es lo que estaba derrochando o desgastando. Veámosle que estaba tratando de hacer un corte drástico de vivir en casa de papá por ya no vivir. Hay hijos que tal vez hacen esto y repiten esa historia y se van de la casa de papá. Pero hay hijos que dicen, pues que en mi casa no encontraba lo que yo quería. Y yo quiero disfrutar y quiero hacer lo que no me era permitido. Tal vez hay parte de historia en esto en nosotros. Tal vez en algunos momentos nosotros desobedecimos. Y no me refiero a papá, sino me refiero tal vez al Padre Celestial. Desobedecimos con incumplir lo que Él le gusta, lo que Él le agrada. Tal vez hubo algo que cambió en nuestras vidas y decir, ya no quiero saber nada más de papá. O tal vez hubo algo que dijo, yo quiero conocer eso que hay en el mundo. Como sea, hay dos puntos. O te quieres ir por ver qué hay afuera, o simplemente quieres romper lazos con el papá. Yo creo que lo que le pasó al hijo pródigo fue la parte también de la segunda. Estar en casa recibiendo lo que eran enseñanzas. Estar en casa recibiendo lo que era amor. Tal vez estar en casa con reglas, tal vez había en casa normas que no le gustaban. Y decían, dame lo que es mi heredad, yo ya quiero irme de esta casa por ya no saber más de ti, papá. O por ya no tener más enseñanza. O por ya no vivir en esta rectitud. No es tanto lo que quiero deleitarme afuera, no es tanto lo que quiero desgastar y aprovechar en el mundo. No, es ya no quiero estar en las reglas de papá. Es ya no quiero estar bajo la cobertura del cuidado de papá. Porque yo ya entonces me siento grande, me siento adulto y yo ya sé cómo cuidarme yo solo. Tal vez eso fue lo que le pasó en la solicitud de la petición de la heredad. No era simplemente tener dinero por derrochar. Tal vez era simplemente salirse de casa. Pero después de lo que hubo la solicitud, en el versículo 13 y 14 encontramos un despilfarro. Como que ese corte drástico por parte de papá, querer decir, pues córtalo aquí el cordón umbilical de la familia, yo no quiero saber nada de la casa. Lo podemos encontrar sabiendo que hubo que escoger un punto contrario a lo que se enseñaba en casa. Y eso lo vemos en el versículo 13. ¿Por qué? Dice, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos. Aquí me da como que referencia a de que el hijo sí quería entonces cortar ese cordón, quería cortar todo lazo con la familia, porque se fue lejos. Él dice, yo no quiero saber nada de mi casa, no quiero saber nada de las reglas de mi casa. Por eso me voy lejos, yo no quiero saber nada de ellos, no quiero saber nada de mi papá, ya estoy harto de la casa y me voy a ir a un lugar donde nadie me conozca, en un lugar donde no hayan esas mismas reglas, en un lugar donde no haya esas mismas políticas, en un lugar donde a mí no me repriman, me voy a ir lejos. Y entonces el hijo va a un lugar lejos en donde no hubieran esas reglas, en donde no hubiera más la voz de una autoridad, en donde no más hubiera la voz de papá. De que no había techo, bueno, eso tal vez sí tenía techo en su momento, si tuvo dinero, pudo rentar un lugar, pudo estar en un lugar por algunos días, meses, no lo sé. Tuvo un techo, pero no había esa
ese techo de amor, ese cuidado, donde solamente encontramos en casa. En alguna ocasión, yo por parte de mi trabajo, me estaba yendo muy mal, en donde no se me estaba dando lo que tenía que hacer. Yo tengo que vender algunas cosas y dentro de esas ventas pues se me da una comisión. Y al no tener ventas, pues mi comisión es muy poquita. Entonces, al tener una comisión poquita, pues mi sueldo es poco. Ya estaba pasando mal. Y lo primero que dije, necesito una palabra. Entonces fui a ver a mis papás. Fui a su negocio y les dije, paz, y así. Y me solté en llanto, me abrí con ellos y les dije, es que no sé por qué no funciona lo que hago, no sé por qué no se me dan las cosas. Me abrí con todo mi sentimiento y les dije todo lo que yo sentía, todo lo que yo estaba pasando, lo que yo opinaba, todo, o sea, yo me abrí con mis papás. Me acuerdo que mi papá me dio palabra, me dijo, hijo, no te preocupes, Dios tiene todo ya planeado, tiene un propósito contigo, tú échale ganas, trabaja duro. Y antes de irme, tuve una necesidad, no tan solo de esas palabras de amor de papá, sino también sentí la necesidad de decirle, papá, por favor, ora por mí. Ora, o sea, yo ya había orado, por supuesto, yo ya había pedido a Dios, bendice mi trabajo, que haya más clientes, que sea fructífero, que sea bendición. Pero necesitaba una oración por parte de papá, era una oración, una desesperación de que decía, papá, tu bendición va a ser grande en mi vida, necesito que por favor ores por mí. Y es lo que muchas veces necesitamos. Necesitamos una palabra por parte de papá. Una palmada, échale ganas, cuídate, estás haciendo bien las cosas, un abrazo y decir felicidades, una expresión de amor, algo por parte de papá y es tan necesario, un consuelo. Hay una parte en la Biblia en donde dice que Dios enjuaga nuestros ojos. Imagínate ese momento en que estás triste y que necesitas, es que necesito papá, y que llegue papá y te diga, ya hijo, todo está bien, todo está bien. Esa manifestación, expresión, palabra de amor es tan necesario en nuestras vidas por parte de papá. Pero aquí el hijo, él quería ya nada de eso. Me voy al lugar más lejos en donde no haya nada por parte de papá, donde yo no escuché su voz, ya me tenía taladrado esa voz siempre en la cabeza. Haz esto, haz aquello. No, yo ya no quiero nada. Y es lo que encontramos en lo que es el versículo 13 y 14. Se va a un lugar lejos, donde no puede oír más la voz de papá. Versículo 15, perdón, versículo 14. Y cuando todo hubo malgastado, vino un gran hambre. Versículo 15, 16. El hijo se da cuenta de que está solo. Se da cuenta de que hay una humillación y una derrota. Se los vuelvo a leer. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué encontró al desperdiciar lo que tenía por parte de su heredad? Encontró desolación, humillación y derrota. ¿Qué es lo que encontramos cuando a nosotros se nos dan cosas buenas y las desperdiciamos? Desolación. Te sientes solo. Tal vez has sentido un momento en que dices, no hay nadie a mi alrededor, no hay nadie que quiera estar conmigo. Podré escuchar trillado como de canción, pero lo que trae al desperdiciar las cosas es que trae desolación, te trae un desánimo. Pero cuando eres una persona que está alrededor de personas que te aman, cuando no te vas lejos,
Cuando te quedas en un lugar donde eres querido, vas a encontrar amor, vas a encontrar protección, vas a encontrar cuidado, vas a encontrar preocupación. Los demás te envían un mensaje. Agradezco por aquellos hermanos que han enviado mensajes en esos momentos difíciles, por aquellas personas que dicen, hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Porque estás en medio de personas que te aman. No te apartes. Yo creo que parte de lo que es eso, de lo que decía, de que no se dejen de congregar, es porque en la congregación encuentras amor. Dentro de la iglesia encuentras ese amor que dice que es tan delicioso el deleite entre hermanos, de que te puedan decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Que puedes decir, pues me ha ido mal en el trabajo, no te preocupes, aunque sea en eso, yo quiero bendecir, por eso encuentras en la iglesia. De eso se trata, encontrar amor. El hijo pródigo se encontró solo, devastado, o sea, estaba humillado. Cuidar cerdos, que dentro de la tradición judía el cerdo está prohibido y todavía tengo que cuidar cerdos. Una humillación. ¿Por qué? Porque desperdició todo lo bueno que tenía. No tan solo el dinero, sino quiso alejarse del lugar donde era bendecido y cuidado. Es lo que encontramos en un lugar de desolación. Pero si viéramos que ese punto era realmente cruel, era algo irónico. Él quería llenarse con muchas cosas vanas, con muchas cosas, pero ya ni siquiera tenía para llenar el estómago. Estaba vacío, inclusive decía, yo quisiera comerme esa comida de los cerdos, pero ni siquiera eso puedo. Es tan irónico que le haya dado el mundo lo que él estaba buscando, no se lo dio. Él quería llenarse con cosas vanas, pero eso no le sirvió, porque ni siquiera tenía para llenar un día de su estómago en comida. Cosa contraria, que es lo que Dios enseña. Dios nos enseña que nos llenemos de cosas buenas. En Proverbios vas a encontrar muchas cosas, como llenarte de cosas buenas en el corazón, que es lo que Dios quiere, que llenes tu corazón de cosas agradables. Proverbios 17:22. Dice la palabra de Dios: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Dice, llénate de alegría en el corazón. No te entristezcas, no vivas triste. Llena de alegría, de cosas buenas. Llénate de misericordia y verdad. En unos capítulos atrás, en Proverbios capítulo 3, podemos encontrar qué nos dice Dios. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en una tabla en tu corazón. Llénate de misericordia, llénate de la verdad, llénate de la palabra, ponlas escritas en tu corazón, llénalas. No las llenes con las cosas que quiso hacer el hijo pródigo, con cosas banales, superficiales. Llénalas con cosas buenas. Llénalas con enseñanzas, dice en el mismo capítulo 3, en versículos antes, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Llénalas con esas cosas buenas y agradables. Lo que el hijo pródigo quería saciar no es bueno. Sáciate con lo que Dios te enseña, con lo que Dios quiere que aprendas. Llénalas con su ley, con su palabra. Llénalas en tu corazón. Y entonces, después de estar solo, el hijo dijo, recuerdo que en la casa de mi padre hasta los jornaleros que trabajan ahí viven mejor. Y él decidió regresar. El segundo punto de esa historia es el regreso. Y es que habíamos visto que cuando hay un regreso, hay un gozo. Si tú estás en un punto de dices, es que hay un punto en el cual yo no quiero regresar porque no puedo,
porque me van a criticar, porque van a hablar de mí. ¿Qué va? O sea, si estuvieran tal vez criticándote las personas, que eso no te importe. Es menos importante eso que lo que Dios piensa de ti. Cuando pasó la tragedia que te había explicado hace unos minutos, lo primero que pasó por mi mente fue muchas cosas. Fue, mi hija está bien, ojalá Dios la cuide, perdóname Dios por un descuido que yo tuve. Pero esta tragedia sucedió fuera de la iglesia. Y uno de los pensamientos que me agobió fue, qué vergüenza, yo no quisiera regresar a la iglesia. Van a decir, qué mal papá, no cuida a su hija. Y yo decía, no, yo no quiero, yo no quiero regresar el otro domingo porque por la vergüenza de este papá primerizo. De decir, híjole, pues si así empieza, imagínate dentro de cuando tenga 5 o 10 años esta niña, ¿cómo va a cuidar a su hija? Entonces hubo un punto de vergüenza en que yo quería decir, yo no quiero ahorita regresar a la iglesia hasta que se les olvide lo que pasó en ese momento. Porque hay momentos en los cuales hay una vergüenza y no queremos regresar. No queremos regresar a los brazos de papá. Decir, ¿cómo voy a regresar si yo hice esto? Señor, yo no sé cómo me puedes recibir, no. Y entonces decidimos no regresar por aquel pensamiento de vergüenza, por aquel pensamiento superficial de lo que podrían pensar los demás. Que eso a ti no te importe. Dios siempre está con los brazos abiertos esperando tu regreso. Llámese como se llame. Yo no te estoy diciendo que hayas cometido o hayas provocado un pecado, no. Tal vez simplemente dejaste de, no tan solo de congregarte, sino por lo de esta pandemia. No me refiero a eso. Tal vez dejaste de leer la palabra. Tal vez ese hábito que tenías de orar. Tal vez esa comunión que tenías con Dios. Puedes decir, es que yo antes, pero ahora ya no soy el mismo. Y dices, pues ya me acostumbré como que a ya no tener tal vez esa relación con Dios. Y Dios quiere siempre y desea el anhelo de tenerte y decirte, aquí quiero que estés conmigo. Regresa a eso que tenías con Dios, regresa a eso que tenías con papá. Y entonces el joven recordó su casa, lo que tienen los jornaleros. Y dijo, qué hermoso es estar en casa. Qué hermoso es estar en casa. A veces, no sé si tú extrañas estar en la iglesia, esos días de congregación, esos días en los cuales podamos abrazar. A veces, en estos días de pandemia, pues nada más saludas con el puñito o de lejitos, pero recibir ese amor de casa y más por parte de papá. Salmos, el salmista dice en Salmos 27, que es hermoso contemplar la casa de papá. Es tan hermoso contemplarlo. Dice inclusive en capítulos adelante, dice, prefiero un umbral, prefiero un rincón en esa casita, no en esa casita, en la casota, en esa casa de papá. Prefiero un rincón que estar apartado 1000 días lejos de él. Porque es tan delicioso, es tan agradable, es tan reconfortante, es tan... ese momento de pasar un momento con papá. Y entonces él recordó y dijo, yo quisiera regresar. Versículo 18 y 19 dice que el hijo volvió en sí. Dice, volvió en sí. Y que quería tomar una decisión que iba a ser crucial. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Pero me gusta esta parte. Volvió en sí. Como que reaccionó. O sea, me cayó el 20. O sea, estaba tan nublado. Volvió en sí, así como que de repente, imagínate, estás
tú en tu mundo estás pensando en la mortalidad del cangrejo. Y de repente te cae el 20 y dices, ¿qué estoy haciendo? Así hizo el hijo, volvió en sí. Y inclusive dijo, voy a regresar, tengo que ir a la casa de mi papá, ahí comen mejor los jornaleros, puedo ir allá y voy a ser tratado tal vez al menos como uno de ellos. Estaba inclusive, ensayó un mini discurso con el que podría convencer a papá, dice. ¿Por qué no lo vamos y lo leemos, buscamos? Estamos en el versículo 18 y 19. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, él estaba inclusive, ya estoy ensayando, le diré esto, le voy a hacer esto, porque yo ya no soy digno de ser su hijo. Aunque sea que me contrate como jornalero, trabajaré por ese alimento, pero al menos tendré un techo, un pan caliente, y tendré, aunque sea por lo menos lo que ya no tengo ahora. ¿Cómo es eso, no? Nosotros pensamos igual. Había un profesor en la secundaria que nos decía a los alumnos, ustedes son mediocres. Y nosotros nos quedamos así. Nos dijo mediocres. Y se saben cuál es el término mediocre. El término mediocre es el que piensa al 50% de su capacidad. ¿Por qué? Porque si tú dices que quieres hacer el examen, no estudias para tu examen para sacar un 10. Estudias como para pasar. Entonces piensas de forma mediocre. Si te pido 10 tareas, entregas 5. Tal vez 6 para pasar de panzazo. Piensas de forma mediocre, al 50%. Nosotros nos quedábamos así y decíamos, nos dice mediocres. Qué chistoso. Así a veces la mentalidad de nosotros es de mediocridad. Sabemos que somos hijos, pero como que al 50%. ¿Por qué? Porque hacemos algo. Hacemos algo que tal vez decimos, no me merezco el perdón. ¿Quién eres tú para juzgarte a ti mismo y decirte que no te mereces el perdón? Si vas con arrepentimiento de corazón ante el Padre. O sea, sé que soy amado porque sé que soy hijo, pero no soy merecedor. O sea, ¿cómo? Eres hijo, eres amado, pero no eres merecedor. Pensamiento al 50%. Sé que puedo ser perdonado, pero no me merezco. No, o sea, ¿cómo? Sé que puedo ser perdonado, pero no me merezco. Pensamiento al 50%. Soy hijo, pero sé que no me merezco. ¿Por qué te delimitas lo que Dios quiere para tu vida? ¿Por qué tú le pones reglas a papá? ¿Por qué tú vas y le dices, papá, perdóname, sé que hice mal, acéptame de nuevo de regreso, pero mira, dentro de la lista ya no me des estas cosas porque no soy merecedor? ¿Qué cosas no eres merecedor si Dios te perdona? Si Dios te dice, ven a mi casa. Si Dios dice, llénate con lo que yo te estoy dando. ¿Por qué pensar en mediocridad al 50%? Porque no importa lo que hayas hecho, a Dios no le importa. Él nada más quiere tu regreso. Él nada más quiere tu presencia. Él nada más quiere estar contigo. No tengamos ese pensamiento. Y es tanto así que el hijo pensó en hacer méritos. Si vuelvo como jornalero, o sea, como que si volviera a hacer con trabajos, tal vez sea merecedor.
Eso es lo que nos hace el enemigo. Mentiras del diablo pensar en que si hago cosas por mérito, entonces sí soy merecedor del amor de papá, del abrazo, del cuidado, de su protección, de su salvación. No es por méritos, no es lo que tú hayas hecho, no es por lo que vas a hacer, no es por lo que tú vas a hablar ni por lo que vas a decir. Eres merecedor porque eres hijo. Punto. De hecho, lo dice Juan. Vamos a ver a Juan. Ay, hijitos míos, hermanitos. Perdón, yo nada más quería llevarme 30 minutos y me estoy llevando más. Pero ya vamos a terminar. Juan, capítulo 1. Versículo 2 y 13 dice: Mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino es de Dios. Nosotros tenemos el derecho. ¿Por qué? Porque le aceptamos. Aceptamos que Él estuviera en nuestra casa, le abrimos nuestro corazón, y eso nos hace de derecho merecedores. No es por méritos. Mira que ahorita estamos en una época en la cual, dice mi esposa, es una época tan bonita porque ahorita mucho se habla de lo que es el amor, ahorita se habla mucho de lo que es el nacimiento por parte de nuestro Señor, y se reconoce un momento como lo que es la Navidad, y tal vez es un momento en que en todo el año se habla un poco más de lo que es Jesús en nuestras casas. Pero ¿quién es Jesús en tu vida y dentro de tu corazón? ¿Te sientes hijo? ¿Te sientes digno? Si le has aceptado, eres hijo, dice la palabra. No vivas al 50% de ser un hijo. Si eres hijo, tienes el derecho. Y aquí es cuando viene la expresión de papá. Perdóname, yo hablándote desde el principio de lo que es el sentimiento que a mí me flora por ser papá, y tal vez es lo que menos voy a tocar, porque hablé un poquito más de lo que es ser hijo. Pero eso sí, ¿por qué? Si yo te decía algo es que es verdad. De que yo decía, o sea, yo cuando te empecé con la historia, con esta anécdota de la que escribió un amigo, de que cuando una vez que él es papá, como que profundiza más su mensaje de ser papá, en los mensajes que él da hacia la iglesia. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, yo no soy papá en su momento cuando no era papá, yo no puedo hacerlo. Pero es que algo sí es cierto, y es que todos somos hijos. Tal vez no todos hemos tenido la oportunidad de ser papá, pero todos tuvimos la oportunidad de ser hijos. Porque de alguien tuvimos que haber venido. Algunos tal vez no tuvimos la oportunidad, o algunos no tuvieron la oportunidad de convivir con papá. Tal vez papá se fue de la casa. Tal vez papá lamentablemente falleció y no lo pudimos disfrutar por mucho tiempo. Y puedes decir, pues mi papá, pues yo no conviví mucho con él y no me enseñó muchas cosas. Tal vez sí conviví, pero mi papá pegaba. Papá no era nada cariñoso, entonces no aprendí lo que es el amor con papá. Y a veces, lamentablemente, eso lo vemos reflejado con Dios. Cuando nos dicen, es que Dios es tu papá. No. Si mi papá era canijo, ¿cómo entonces Dios va a ser canijo conmigo? Perdónenme por la expresión, pero a veces lo vemos reflejado si nos dicen así. Es que Dios es papá. Y muchos asemejan lo que papá terrenal fue con ellos. Dicen, no, Dios se va a pasar, me va a abandonar también. Si papá me abandonó, pues Dios también me va a abandonar. Y es que Dios no es como todos los papás.
Dios es el papá perfecto. Dios es el papá genial, como diría una película. Dios es el papá que yo quisiera ser. Sí, es cierto que mi papá para mí es el mejor del mundo y para mí, te digo, es mi superhéroe, mi papá. Yo veo y apunto y digo, ay, eso lo voy a aplicar con mi hija. Porque para mí mi papá me enseñó tantas cosas. Pero mi referencia mayor es mi papá celestial. Yo quiero ser como él y quiero reproducir su amor. Es tanto así que lo vemos en el gozo del regreso de su hijo. Del versículo 20 al 24 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, ni siquiera, o sea, puedes ver esta parte de la historia. El papá no estaba ni siquiera esperando adentro, estaba ya afuera y desde lejos salió corriendo. O sea, vio, dijo, ¡ah! Ese es mi hijo, tengo que ir por él. No esperó a que él llegara. Él ya fue, estaba yendo. No trató a su hijo con frialdad. Vemos, después dice, en versículo 21, y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado sus pies. El papá ni siquiera le dijo, ¿dónde estuviste? Entonces le dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué vienes mugroso? No, el papá se preocupó y dijo, pónganle el vestido, lávenlo, báñenlo, pónganle un anillo, pónganle calzados en los pies, miren que está descalzo mi hijo. Vemos la preocupación de papá. Vemos cómo papá se desmorona por el hijo. Vemos que el papá le dice, quiero darte lo mejor. De hecho, tal vez una de las cosas que están ahí por ahí escondidas es lo del anillo. Tal vez no ponemos mucha atención, pero le dijo, pónganle anillo. ¿Qué quiere decir eso de anillo? Cuando alguien traía un anillo es porque denotaba autoridad. Daba de decir, a él escúchenlo, hagan lo que él dice. No importó, o sea, a papá ni siquiera le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Hiciste cosas malas? ¿Dejaste un mal ejemplo? Porque si dejaste un mal ejemplo, entonces los demás no los puedo poner por debajo de autoridad tuya. Porque pues fuiste un mal ejemplo. No, él le dijo, pónganle anillo. Él sigue siendo la autoridad en esta casa. Escúchenlo. Obedézcanlo. Él es mi hijo. Así Dios hace con nosotros. Muchas veces tenemos la vergüenza de regresar con papá porque decimos, es que hice esto y yo no... Van a ver como una autoridad en mí. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis compañeros? Yo en el trabajo hice tantas cosas y después que yo esté hablando de la palabra de Dios va a ser una burla. No, yo no quiero que se burlen de Dios por lo que yo hice. No importa. A Dios no le importa. Él te ha dado la autoridad y te dice, borrón y cuenta nueva, un nuevo capítulo en este libro y escribo tu historia y en tu historia pongo que eres autoridad. Dice la palabra, nos hizo reyes y sacerdotes. Nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio una semblanza, un perfil, un puesto de embajador de autoridad. Nos hizo coherederos. Imagínate. Que a él no le importe lo que hayas hecho porque a ti te va a importar. Nada más que te importe lo que él piense. Te dio autoridad. Su expresión de amor es tan grande que ni siquiera deja que el hijo termine su discurso. Papá, pequé contra el cielo y contra ti. Ey, póngale vestidos, póngale anillo, báñenlo, límpienlo y vamos a celebrar.
celebrar, vamos a hacer un banquete, porque mi hijo ha regresado. Hay parte de la historia en donde vemos otro personaje que se mete dentro de la historia. Y es que a partir del versículo 25 sale otro protagonista, el hijo mayor. Recuerdan que eran dos hijos. El hijo menor fue que despilfarró, el que se fue y regresó. Y ahora se está haciendo un banquete en honor a él porque ha regresado. Pero en el versículo 25 aparece el otro protagonista, el otro hermano. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué está sucediendo? ¿Qué era aquello que sucede? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió tanto por su padre y lo rogaba que entrase. O sea, era tanto el enojo, o sea, era tanto su berrinche, que tuvo que salir papá a decir, oye, ven con nosotros, gózate, tu hermano ha regresado. Y hablamos de la vergüenza. Y muchos decimos, es que yo no quiero regresar por lo que pensarán los demás, por lo que opinan los demás. Y es que muchas veces somos como el hermano menor, pero estamos pensando, ¿qué pensará mi hermano mayor? ¿Qué pensará el compañero del trabajo que yo hice esto? ¿Qué pensará mi jefe? ¿Qué pensará mi familia? Pero Dios va a tratar con ellos. Tú no te preocupes. Aquí ya no se ve el protagonismo del hermano. El hermano menor no fue ahí y habló con el hermano mayor. Mira, hermano, perdóname porque también pequé contra ti y te ofendí. No. Aquí no se ve sino nada más el trato de papá con el hermano mayor. Tú y papá con los demás. Y entonces le dijo, hijo, ¿qué tienes? Ven, entra con nosotros. Y aquí vemos dos tipos de pecados. Mientras uno despilfarra lo que tiene, en otro vemos la soberbia. Vemos el orgullo. Entonces en versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, o sea, no vino mi hermano, sino cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, que has hecho matar para él un becerro gordo. Versículo 32. Perdón, versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Y se había perdido y ahora es hallado. A ver, vemos una soberbia por parte del hermano, vemos una consideración de menosprecio, como que el hermano, por méritos, yo sí me merecía, porque yo sí me quedé, porque yo sí te obedecí. Como que si lo que tú haces en vida, en tus actos, te hace merecedor. No es por méritos. No confundamos. Tú no eres salvo por hacer cosas buenas. Tú eres salvo por la gracia, por el amor de Dios. Y eso es lo que también el Padre quería que entendiera el Hijo. Y aquí nos da una enseñanza más Jesús en esta parábola. Y es que a los que cumplen la ley, pues sí, se les ha prometido y se les va a cumplir. Pero no es por mérito ni por gracia,
sino antes deben ser capaces de sentir amor y mostrar misericordia. Y regresamos a la primera enseñanza. ¿Te acuerdas de la primera enseñanza? Lo que yo te dije. Habíamos dicho de por qué Jesús dedica tanto tiempo a personas que no tienen una buena reputación. Y la enseñanza es porque para Él todos somos valiosos. Y con eso quiero terminar. Existen dos tipos de personas. Los que hemos hecho cosas que nos vuelve orgullosos de hacerlo. Pero arrepentidos regresamos y decimos, Dios, perdónanos. Y sabemos que el perdón borra cualquier pecado que hayamos hecho. Y nos hace merecedores de todo lo que es la heredad de ser hijos. Pero existen otro tipo de personas en las cuales dicen, yo hice, fue por mis méritos, fue por mí. Yo soy licenciado porque yo estudié, no es gracias a Dios. Y si soy esto, tengo este cargo, es porque yo fue con mis fuerzas y soy merecedor de mis frutos. Bueno, dentro de la cosecha, dentro de la siembra y cosecha, pues si has hecho y has trabajado, pues vas a tener siembra. Pero eso, señores y señores, no es gracia. La gracia es recibir algo que no nos merecíamos. Y yo quiero vivir en gracia. Y te invito a que tú vivas en gracia. No que estés despilfarrando y después regreses y que pidas perdón, no. Que vivas con el amor de Dios. Que disfrutes su salvación, su perdón, su sanidad, su protección, su cuidado. No es necesario ser orgulloso y no es necesario despilfarrar para poder disfrutar las cosas de Dios. Estamos en un momento difícil, en un momento en el cual de la noche a la mañana puede ser que Dios nos llame a su presencia. Pero mientras estemos estos días, disfruta su presencia aquí en la tierra. Disfruta el poder deleitarte con su palabra, leer su palabra y decir, Señor, disfruto tus abrazos, disfruto de tu amor, de tu consuelo. Y eso quiero reproducirlo para con los demás. Vamos a orar y vamos para terminar lo que es el mensaje del día de hoy. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de ser tus hijos, Señor. Y no queremos desperdiciar, Señor, ningún día de estar fuera de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has hecho hijos y merecedores, Señor. Y al ser merecedores nos das una autoridad, Señor, nos das un poder, Señor. Pero ese poder también lleva una responsabilidad para con los demás, Señor. De poder hablar de tu palabra, Señor, y de poder reproducirla y enseñarla con los demás. Así como tú nos has perdonado, Señor, queremos perdonar a los demás. Enséñanos a perdonar. Así como tú nos has amado, Señor, enséñanos a amar a los demás. Enséñanos, Señor, a ser como tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque todo está en tu poder, está en tus manos, Señor. Todo, Señor, todo lo que suceda. Toda enfermedad, Señor, toda angustia, toda preocupación, te las dejamos en tus manos. No podemos hacer nada más, Señor, que entregarnos ante ti, Señor. Y decir que tú eres nuestro Rey y nuestro Padre, Señor. Dejamos toda preocupación en ti, Señor. Dejamos todo lo que nos angustia, Señor, en tus manos. Porque es una carga que no podemos llevar y que no debemos llevar, Señor. Porque nada más nos hace esclavos, Señor, del pensamiento, de la angustia, del dolor, de la aflicción, Señor. No queremos vivir así, Señor. No queremos vivir como esclavos.
queremos vivir como hijos, Señor. Gracias, Padre. Te entregamos a ti todo, Señor, todo lo que somos. Y agradecemos tu infinito amor hacia con nosotros, porque no hay nada que nos pueda separar de tu amor, ni angustia, ni aflicción, ni dolor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Santo eres. Amén. Bueno, ya nada más para concluir y terminar, quiero nada más recordar por parte de lo que es los mensajes. Recuerden, los días martes el pastor da también transmisión. Los días viernes, en viernes de matrimonios, también se da un mensaje. Síganos por lo que es esta red social, para que puedan seguir escuchando palabra por parte de Dios. Y los esperamos el próximo domingo para otra transmisión más. Ya habrá alguien más que pueda dar una palabra por parte de Dios. Y bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. Cuídense, cuiden a sus familias, cuídense mucho. Estén con lo que son la sana distancia, porque esto, pues, aunque Dios está a protección de nosotros, también es parte de nosotros la responsabilidad de cuidarnos. Dios les bendiga mucho, hermanos, y nos estamos viendo para la próxima. Hasta luego.